Hoy es lunes 26 de julio del año 2021. Esta es la clase de Termodinámica y Mecánica Estadística 1 que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos a iniciar el tema 4. Este es el último tema del curso. A partir de aquí ya es el parcial 3, ya esto no entra en el próximo examen. Y vamos a usar entonces este espacio, este tiempo para ver el ensamble microcanónico, que será el primer ensamble que nosotros miraremos. Veremos que cada ensamble se ajusta a situaciones diferentes, es decir, a situaciones de las variables termodinámicas diferentes. Y algunos pues son más propicios que otros para utilizar dependiendo de la situación que tengamos. El primer ensamble, como les decía, es el microcanónico. Vamos a partir de lo que es el postulado fundamental de la mecánica estadística. Este postulado es básico para todo lo que vamos a hacer. Y el postulado fundamental es que dice que los estados microscópicos o microestados que le llamamos, ¿verdad?, accesibles a un sistema cerrado, en equilibrio son igualmente probables. O sea, todos los microestados el sistema puede acceder a todos los microestados con igual probabilidad. Eso, en cierto modo, lo que indica es que después de un tiempo suficientemente largo, la probabilidad de que todos los puntos del espacio-fase sean ocupados, es decir, más que probabilidad, todos los puntos del espacio-fase serán ocupados prácticamente dentro de un volumen dado. Entonces, vamos a partir de un sistema que está caracterizado acá por el número de partículas, por el volumen y por la energía. Y vamos a suponer que este sistema tiene un número de restricciones o constricciones internas. Restricciones o constricciones externas quiere decir restricciones sobre los valores de los parámetros, ¿verdad? Ya sea de la energía, del volumen o del número de partículas. El número de estados microscópicos va a estar dado entonces por la cantidad que le vamos a llamar omega, que es una función, que va a ser una función en este caso de la energía, del volumen, del número de partículas y de las restricciones, de las constricciones que tengamos. Este es el número de estados accesibles. En los ejemplos anteriores teníamos dos fluidos separados por una pared adiabática. Vamos a seguir considerando eso. Esa pared adiabática es impermeable, o sea, no permite el paso de partículas de un lado a otro. O sea, el sistema, ¿qué significa que el sistema sea cerrado? Significa que la pared que envuelve a los dos sistemas, la figura está aquí abajo, por eso me estoy moviendo, la pared que envuelve a los dos sistemas, que es esta que estoy marcando aquí con el lapicito, no permite el flujo de calor, no permite el flujo de partículas, ni tampoco permite que se haga el trabajo. Y la pared que tengo aquí yo es adiabática e impermeable, o sea, no permite tampoco el flujo de calor ni el paso de partículas. Esta es una pared adiabática, la que separa los dos sistemas. Entonces, ese hecho, por ejemplo, de pedir de que la pared sea adiabática e impermeable es una restricción interna, ¿verdad? Es lo que le llamamos una restricción interna o una constricción. La probabilidad de encontrar a un sistema sujeto a estas restricciones X, Y que están acá, bienvenido Jorge, la probabilidad, digamos, de encontrar a un sistema sujeto a las constricciones X, Y es proporcional al número de microestados accesibles. Entonces, eso lo podemos escribir matemáticamente diciendo que la probabilidad de XY es proporcional a omega de E, Bn y de XY. Nosotros vamos a desarrollar ahora, usaremos ahora esa probabilidad para desarrollar un tratamiento estadístico de los procesos termodinámicos
O sea, esa probabilidad PXY nos va a permitir hacer un desarrollo, ¿verdad?, de los procesos termodinámicos que vienen cuando yo vengo y quito un subconjunto de restricciones internas. Ahorita vamos a desarrollar el formalismo del ensamble microcanónico para calcular las propiedades termodinámicas de algunos modelos estadísticos. Vamos a asociar, por ejemplo, vamos a asociar nosotros la entropía S con el logaritmo natural de omega. Vamos a ver que esto se sustenta con la termodinámica. Vamos a ver que hay una lógica implícita en asociar la entropía con el logaritmo natural de omega, o sea, el número de estados accesibles. Esta es una cantidad microscópica y esta es una cantidad macroscópica. Entonces ahí hay una asociación, miren, de una cantidad microscópica con una cantidad macroscópica. Y entonces así como ese se obtiene el logaritmo natural de omega, otras propiedades termodinámicas las podemos calcular a partir de otra dependencia funcional de S con omega. Bueno, vamos para el ensamble microcanónico. Lo que se hace es que se analiza la interacción térmica entre dos sistemas microscópicos. Tengo un sistema 1 y un sistema 2. Cada uno está caracterizado por E1, B1 y N1, N2, B2 y N2 respectivamente. Acuérdense que esta pared es adiabática y esta pared hace que el sistema sea cerrado, no permite completamente aislado, que es la palabra correcta, no permite ningún tipo de interacción la pared externa. Y la que está aquí en medio es adiabática, ¿verdad? Vamos a tener que omega 1 de E1, B1, N1 es el número de microestados accesibles al sistema 1. Y omega 2 de E2, B2, N2 es el número de estados microscópicos accesibles al sistema 2. O sea, hablamos de microestados accesibles al sistema 1 y microestados accesibles al sistema 2. Si los dos subsistemas son independientes, entonces el número de microestados del sistema compuesto, o sea, el microestados asociados al sistema compuesto, le vamos a llamar simplemente omega. Y entonces, como son independientes los dos subsistemas, yo puedo escribir el número de estados accesibles a todo el sistema como el producto de los números de los estados accesibles a un sistema por el número de estados accesibles al otro sistema. Ahora, vamos a hacer lo que habíamos dicho antes. Vamos a quitar una restricción. Vamos a remover una restricción y vamos a suponer que en un momento dado la pared separada llega a ser diatérmica. O sea, ¿qué significa? Que permite el flujo de energía de un lado a otro. ¿Verdad? Permite el flujo de energía de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa? E1 y E2 pueden fluctuar porque hay flujo de energía de un lado a otro. Pero como la pared solo es diatérmica, es cerrada, no permite el flujo de partículas, el número de partículas siempre se va a mantener. Y como el sistema está cerrado por afuera, la energía total de los dos sistemas, la suma de las energías, o sea, la energía del sistema compuesto, sí va a ser constante. O sea, la energía total es cero, va a ser la suma de E1 más E2. O sea, esa restricción se va a mantener. Entonces, ¿qué hacemos? Permitimos que fluctúe E1 y E2, ambas, pero que se mantenga constante la suma de las dos. Eso lo hacemos teniendo la pared cerrada afuera. Los demás parámetros permanecen fijos, ¿verdad? No se permite, no cambia el volumen, no cambia el número de partículas porque la pared solo es diatérmica, solo permite el intercambio de energía. Entonces los demás parámetros B1, B2, N1 y N2 permanecen fijos. El total de microestados del sistema compuesto, tal que el subsistema 1 tiene E igual a E1 y el sistema 2 tiene E2 igual a E0 menos E1, puede ser escrito entonces como un producto. Omega de E1, E0, que este es el sistema compuesto, pues va a ser omega de E1, que es el sistema 1, por omega de E2, que es el sistema 2, de E0 menos E1.
Es la misma relación que tenía antes. Fíjense bien, es la misma relación que tenía antes, solo que puse aquí la dependencia en términos de E1 y E0, en vez de ponerla en términos de E1 y E2. Eso lo puedo hacer porque E2 es E0 menos E1. Y aquí por simplicidad he omitido los parámetros fijos, es decir, omití NB, omití N1, B1, omití N2, B2, que son los parámetros fijos. O sea, en este ensamble los parámetros fijos son el número de partículas y el volumen. Entonces, la probabilidad correspondiente vimos que era proporcional al número de microestados accesibles. Entonces, la probabilidad de que el sistema compuesto, ¿verdad?, sea P de E1 es C por omega de E1, E0, que es esta omega que está acá, que sería C por omega 1 por omega 2. Esta es la probabilidad del sistema compuesto. Esa probabilidad, como cualquier probabilidad, tiene que estar sujeto a la condición de normalización, que si yo hago la sumatoria desde E1 igual a 0 hasta que la energía E1 es 0, o sea que E2 es 0 y la energía E1 toda es 0, dc omega 1 por omega 2 es igual a 1. Esa es la condición de normalización. Entonces, eso se puede escribir diciendo que, espérense, que esta que está acá es la suma de todas estas sería la probabilidad del sistema compuesto. Entonces, yo tendría que C por omega de C igual a 1. Esa sería entonces la condición de normalización. Esta omega C pues sería la probabilidad del sistema compuesto, donde esa sería la suma de todas estas cantidades que están acá. O sea que la constante C sería 1 entre omega del sistema compuesto. Lick, una consulta. Dígame. Es que no le escuché muy bien. ¿Qué dijo que significaba omega sub C? Omega sub C es el número de microestados accesibles, perdón, no es probabilidad, es el número de microestados accesibles al sistema compuesto, que sería aquí la suma desde E1 hasta E0 de omega 1 por omega 2. A ver, gracias, Lick. Entonces usted saca la C para afuera, ¿verdad? Y le llama omega C a esa suma, ¿verdad? A esa suma, y entonces lo que esa suma es constante porque es una suma ya, ¿verdad? Es una suma hecha ya con límites, y entonces a esa suma le llama omega C, y entonces la C, la constante de normalización, es 1 entre omega C. ¿Ok? Si fuera, bueno, antes que eso, omega C, pues ya les dije, es la suma de omega 1 por omega 2, y es el total de microestados accesibles al sistema compuesto 1 más 2, 1 más 2 con energías entre 0 y E0. Esa omega C. Para un sistema continuo, lo único que tienen que hacer es sustituir acá, sustituir esta suma por un integral. Esa suma por un integral. Y entonces lo que les va a quedar es que la probabilidad de que, digamos, o sea, esa omega C sería el integral desde E1 hasta E1 más D1 de omega de E1, omega de E0 menos E1 de D1. ¿Verdad? Se sustituye la suma por un integral. Ok. Por lógica, si aumento la energía E1, pues voy a tener más microestados accesibles. Acuérdense que el número de puntos en el espacio fase aumenta si aumenta la energía. Y por lo tanto, si aumenta omega 1, aumenta omega 2. Por lo tanto, entonces, la probabilidad que es el producto de ambas probabilidades debe ser entonces el producto de las dos. Si esta es P1, esta es P1 contra E1, ¿verdad? Entonces, si P1 aumenta, P sub 2 disminuye. Y la suma le va a dar esta función que está aquí. Es una campana
¿verdad? Esta curva que tiene un máximo acá en un valor que le vamos a llamar E barra. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a ser maximizar esta función alrededor de este valor E barra y vamos a ver qué resultado nos da. Ese proceso de maximización, de optimización alrededor de E barra, precisamente lo que nos va a ir reproduciendo la termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario, reflexión? Lo que no entendí, Lee, fue ahorita lo de la gráfica de lo de la campana. ¿Ese representa el número de microestados o qué es lo que No, esta representa es la la campana? probabilidad. Este es el producto de los dos microestados por una constante C. Esta es la probabilidad de que la densidad de probabilidad de que el sistema esté con energía E1, entre E1 y E1 más D de 1. Esta P que está acá. Y esa probabilidad es proporcional al producto de los microestados de cada uno de los subsistemas. Ah, ok, Porque gracias. ya por naturaleza la probabilidad ya viene definida como proporcional al número de microestados. Mientras más microestados haya, hay más probabilidad de que la energía sea de 1 o esté en un rango dado, ¿verdad? O sea, más puntos hay, ¿verdad? En el espacio fase. Y entonces, si hay más puntos, hay más probabilidad de que el sistema esté contenido en ese rango. Buenas tardes, quería apuntar algo. Dígame. Eso se parece mucho a lo que hemos estado haciendo en los ejercicios de que N2 es igual a N mayúscula menos N sub 1. Entonces, no sé si comporta igual con la energía. Sí, es que esta probabilidad podría ser, por ejemplo, lo que hemos visto nosotros son sistemas binarios, ¿verdad? Que las probabilidades son binarias, que son gaussianas, ¿verdad? Que son gaussianas. O sea, todo eso lo vimos precisamente para reforzar esto, ¿verdad? Esta es una función de distribución realmente, ¿verdad? Entonces, esta es una probabilidad igual que las otras, ¿verdad? Que vimos antes, ¿verdad? Que vimos en todo el repaso que vimos de estadística, que es lo que hemos hecho en abstracto antes, ¿verdad? En el segundo parcial. Ahora estamos viendo específicamente cómo es esta P para un ensamble microcanónico. A ver qué tipo de distribución es, ¿verdad? Pero sí tienen esta forma, las funciones de distribución, con un máximo aquí, ¿verdad? Aquellas que nosotros vimos eran gaussianas, ¿verdad? Y hubo lorencianas en algunos casos, es decir, dependiendo. Hicimos enfoque en gaussianas porque la distribución binomial para n grande se convierte en una gaussiana. Entonces son funciones de distribución, esta P igual que aquellas. ¿Ok? Que se acuerdan de que en efecto el valor medio era el máximo, ¿verdad? Cuando calculaban n. Porque n es el número de pasos. Entonces es análogo, solo que ahora estamos hablando de energía en lugar de n. ¿De acuerdo? Sí, Bien, vamos a continuar entonces con esta probabilidad, ¿verdad? Entonces P de 1 tiene un máximo. Y entonces vamos a tratar de encontrar ese máximo. Para encontrar ese máximo, en lugar de tomarlo en P1, vamos a hacer un truco. Lo vamos a tomar en logaritmo de P de 1. O sea, no en la función, sino que en el logaritmo. Ustedes en la tarea van a probar que maximizar una función en el logaritmo es equivalente a maximizar una función en la propia función. Entonces, nosotros vamos a usar eso, el máximo del logaritmo en lugar del máximo de la función, porque es más fácil. ¿Por qué razón? Porque es más fácil. Porque el logaritmo natural de P1 es una curva más suave, no es tan... Siempre los logaritmos suavizan la curva, ¿verdad? Si yo tengo, míralo simplemente como X, la función y igual a X es una recta. La función y igual al logaritmo de X es una curva suave, y por el otro lado la función e a la X es violenta, rápida, de crecimiento rápido. Entonces el logaritmo siempre es una función de crecimiento más lento. Y por otra razón es que el logaritmo se va a convertir en una suma, porque P es un producto de dos términos que son omega 1 y omega 2. Y cuando ustedes vayan a derivar, es más fácil derivar una suma que derivar un producto. Entonces es mejor usar el logaritmo por esas dos razones.
¿Ok? Entonces eso, vamos a definir entonces una nueva función que es una f de E1, que es el logaritmo de P de E1. O sea que va a ser el logaritmo de C omega 1 de E1 por omega 2. A ver, aquí es por omega 2 de E0 menos E1, pero el logaritmo de un producto, ¿qué es? El logaritmo de un producto es el logaritmo de la suma. O sea que va a ser el logaritmo de C más el logaritmo de E1 más el logaritmo más el logaritmo de omega 1 de E1 más el logaritmo de omega 2 de E2, o sea, de E0 menos E1. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí, por mi parte sí. Bueno, vamos aquí a dar 10 segundos más para ver si hay preguntas. En este momento voy a introducir la definición de entropía. Vamos a definir la entropía como S de E igual a una constante K sub B, que le vamos a llamar constante de Boltzmann. Ahorita todavía le voy a poner la B, ya después no le vamos a poner la B para no escribir tanto. Y entonces tenemos que la entropía es la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de omega. Vamos a definirla de esa manera. Eso tiene sentido, porque si ustedes saben termodinámicamente que la entropía es aditiva, es una propiedad extensiva. Entonces, si ustedes tienen que omega es, o sea, que si ustedes tienen un sistema compuesto por dos partes, al ser aditiva la entropía total va a ser la entropía de un sistema más la entropía del otro sistema. Entonces, eso se ajusta a la condición de que omega total es el producto de omega 1 por omega 2. De tal manera que si yo saco el logaritmo, entonces voy a tener que va a ser el logaritmo de omega 1 más el logaritmo de omega 2. Y entonces cumple cabal esa condición de aditividad de la entropía esta definición. Claro, ese es un argumento heurístico, pero el experimento da la razón. En ese sentido, la constante de Boltzmann vendría a ser un término para dar las dimensiones, que tendría que tener entonces dimensiones de energía partido tiempo, ¿verdad? Que son exactamente, perdón, energía partido partido temperatura, que serían las unidades de la entropía. Bien, entonces vamos a continuar acá. Si nosotros pusiéramos esto para la entropía, obtendríamos la condición termodinámica de equilibrio que T1 es igual a T2. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? O sea que esta definición, bueno, antes la condición de maximización, se me olvidó. El máximo entonces va a ser la parcial del logaritmo de P de E1 con respecto a E1, o sea, maximizando esta F de E1. Entonces, esta es una constante, no tiene derivada. La derivada sería aquí parcial del logaritmo natural de E1 respecto a E1. Y cuando derivan aquí la parcial del logaritmo natural de omega 2 respecto a E1, usan la regla de la cadena. La parcial del logaritmo natural de omega 2 respecto a E1 es la parcial del logaritmo natural de omega 2 respecto a E2 por la parcial de E2 respecto a E1. Pero, ¿qué es E2? E2 es 0, es 0 menos E1. Entonces, este término lleva un signo menos, que es el que aparece acá cuando hago el desarrollo. Y entonces eso lo igualo a 0 porque es la condición de optimización. ¿Ok? Entonces tengo eso que está ahí. Entonces, esa condición de optimización con esta definición de la entropía nos va a llevar a que la condición termodinámica de equilibrio es que la temperatura de un sistema es igual a la temperatura del otro sistema, ya en el equilibrio. Ok. Asumiendo esta definición, la condición de maximización de la probabilidad equivale a la maximización de la entropía termodinámica. Claro, porque si definimos la entropía como el logaritmo, y el logaritmo es la maximización estamos estudiando la maximización de F, del logaritmo, entonces maximizar el logaritmo es maximizar la entropía. O sea que la condición de equilibrio equivale a maximizar la entropía termodinámica.
volvamos a la condición de máximo. La condición de máximo la escribimos ahí. Es la que está escrita ahí, igualada a 0. Acuérdense que E2 es E0 menos E1. Esa es la condición de máximo. Vamos a definir entonces nosotros el parámetro beta, de tal forma que beta sea la parcial del logaritmo natural de omega respecto a E. Entonces, si va a ser beta de 1, va a ser la parcial del logaritmo natural de omega de E1 con respecto a E1, y la beta 2 va a ser la parcial del logaritmo natural de omega de E2 respecto a E2. Y entonces la condición de optimización va a ser, claro, esto ocurre, esta expresión ocurre cuando E1 es E1 con 8. Y esto ocurre cuando E2 es E2 con 8, o sea, E0 menos E1 con 8. Entonces la condición de, pasando este término al otro lado, la condición de optimización, ¿a qué nos lleva? La condición de optimización nos lleva a que beta de E1 con 8 es igual a beta de E2 con 8. O sea, esa sería la condición de optimización equivalente a eso, que el parámetro beta es igual en los dos sistemas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Eso de E2 con 8, ¿qué significa? No recuerdo ahorita lo de con 8. Significa que el valor máximo, el valor en el cual se dé el máximo se dé en un valor específico de la variable independiente. En este caso, ¿verdad? La variable independiente es E1. Entonces es en E1 con 8 o en E0 menos E1 con 8 que se evalúa la derivada. ¿Verdad? Es el valor de la variable independiente en el cual se da el valor óptimo, el valor máximo en este caso. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando usted optimiza, usted encuentra el valor de X en el cual Y es máximo. Y eso le llama X máximo o X sub 0. Si luego lo sustituye en Y, entonces le da el máximo valor de la función. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es el valor de E en el cual el logaritmo natural de omega es máximo. Y eso le llamamos E1 con 8, ¿verdad? O E2 con 8. Si fuera E0 menos E1 con 8. ¿De acuerdo? Sí, entendí un poco más. ¿Perdonen? Sí, lo entiendo como en la campana sería entonces el centro ahí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lee, una consulta. Dígame. Cuando estaba explicando lo de la condición de optimización que representan las betas gráficamente. Las betas todavía no las hemos interpretado. Las betas Bueno. estamos definiéndolas como el valor de la derivada. Gráfica todavía no la hemos interpretado. ¿A qué son realmente? Okay. ¿Verdad? Es el valor de la derivada, que la hemos definido así. Ya vamos a ver qué significado tienen las betas. Las betas realmente son cada uno de los términos en la expresión. ¿Verdad? Sería, acuérdense que la función está compuesta por dos términos. Aquí en la gráfica no es uno solo. Lo que tiene un máximo es la suma de las dos, no uno solo, sino que la suma de las dos. Entonces, no, una derivada por aparte no significa nada, ni la otra derivada por aparte no significa nada gráficamente. ¿Verdad? Porque la suma de las dos es la que se está optimizando. Pero por separado, cada una va a tener un significado físico. Entonces, vamos a ver ahorita cuál es ese significado que corresponde a esto, ¿verdad? A la condición esta de que las betas tienen que ser iguales en ese valor, en el valor medio, ahí en medio, donde está el pico. Un análisis dimensional nos va a dar esto, ¿va? Beta, pues es parcial del logaritmo natural respecto a E. El logaritmo natural es un número adimensional, y B y E tienen dimensionales de energía, entonces adimensional entre energía, o sea que beta es 1, tiene dimensionales de 1 entre energía. Entonces, ok, entonces la situación más probable es aquella en que beta 1 es igual a beta 2. Partimos de eso entonces. Termodinámicamente, lo que esperamos es que en la situación de equilibrio T1 sea igual a T2.
Eso lo sabemos termodinámicamente, que T1 es igual a T2. Esa es la ley cero de la termodinámica, una ley, ¿verdad? Válida. Entonces avancemos un poquito con la ayuda de esa ley. Entonces vamos a proponer que beta sea 1 entre la K de Boltzmann por T. Sabemos que la K de Boltzmann tiene dimensionales de energía entre temperatura, entonces beta tendría dimensionales de 1 entre energía. Eso sería consecuente con lo que ya tenemos. Entonces, si eso es así, la condición de normalización sería 1 entre T1 igual a 1 entre T2, o sea, T1 igual a T2. O sea que imponer esto nos produce algo que es correcto macroscópicamente, que las temperaturas son iguales en la condición de equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nosotros, por otra parte, nosotros tenemos que esta beta es esta parcial del logaritmo natural de omega con respecto a E, evaluada en el máximo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es 1 entre K de Boltzmann por T, igual a la parcial del logaritmo natural de omega. Por lo tanto, si esto que está acá es la constante de Boltzmann, la puedo meter acá. Entonces 1 sobre T es la parcial de E con respecto, o sea, la parcial con respecto a E del producto K por logaritmo natural de omega D. ¿Ok? Entonces tendríamos nosotros que esta sería, digamos, la definición de la definición microscópica de la temperatura, ¿verdad? En términos, miren, del logaritmo natural de omega. Entonces ya tenemos definición microscópica de la entropía, definición microscópica de la temperatura, que son parámetros macroscópicos. Ahí la correspondencia adicional con la termodinámica entonces es, vamos a verla acá. Acuérdense que la energía interna U es función de la entropía y de los parámetros extensivos, Y, puede ser volumen en el caso de un fluido, por ejemplo. Entonces de U va a ser, su diferencial va a ser parcial de U con respecto a S a Y por DS, y se me va a apagar en un minuto. Jóvenes, me voy a cerrar para parar la grabación y continuar luego, ya me voy a conectar.